Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presenta. Saluda nuevamente su servidor, Néstor Ramos Garduza, y estamos aquí en las instalaciones de la BX, saliendo en la señal del canal 18, una televisión diferente, también saliendo a través de Facebook, y somos Iglesia Betel. Estamos aquí en la calle Pedro C. Colorado, aquí en Comalcalco, Tabasco, junto al río. Si gusta usted escuchar palabra de Dios, será bienvenido ahí en la Iglesia Betel. Estamos para servirle. Y bueno, le saludo en nombre del titular de este programa, el pastor Gerardo Espinosa Contreras. Y vamos a tener en esta tarde nuevamente este tema que estuvimos hablando el viernes pasado acerca del Evangelio de poder, que hay que conocer también al Dios de ese Evangelio, un Dios de poder. Así que vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia. Si usted tiene ahí a la mano una Biblia, puede abrirla, y vamos a leer en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y dice así la bendita palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que oramos a Dios y pedimos la dirección para que este tema sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos aquí, Señor, en las instalaciones de la BX, Señor, y saliendo a través del canal 18 para bendición de todo aquel que reciba esta señal, ya sea en su televisor, ya sea en su teléfono, en su computadora, cual sea el medio, y donde quiera que se encuentre, Señor, sea bendecido por la enseñanza que se da en este medio, Dios. Gracias por nuestro hermano pastor que acaba de terminar su programa, y también gracias, Señor, por permitirme estar aquí nuevamente para continuar, Señor, predicando tu palabra. Bendice a todos aquellos que están, pues, Señor, atentos, a todos los que están siguiendo la transmisión a través de Facebook también, Señor. Bendice sus vidas, y que en esta tarde, Señor, seamos para gloria de tu nombre bendecidos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, ¿verdad? A través de la página de Facebook, Canal 18, y también estamos enlazados en la página de Facebook Iglesia Betel y su campo. Ahí usted puede también seguirnos y estamos a sus órdenes. Bueno, estuvimos hablando acerca del Evangelio de poder, el cual el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16, y dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y estábamos platicando en el tema pasado, en el viernes pasado, estuvimos platicando acerca de lo que es este Evangelio de poder. Pero nos estuvimos enfocando acerca de ese Dios de poder, porque Pablo dice, porque es poder de Dios. Y para conocer el Evangelio, para saber la función del Evangelio, qué es lo que hace el Evangelio, lo que necesitamos de alguna manera nosotros es saber de dónde proviene el Evangelio, saber quién es el autor del Evangelio, quién es el que ha dado el Evangelio. Y decíamos, ¿verdad?, que este Dios creador, el Dios dador del Evangelio, es el que nosotros hoy conocemos, y que es el autor y creador de todo el universo, de todas las cosas formadas, de todas las cosas creadas. Y ese poder de ese Dios de poder, ese poder de Dios, también decíamos que ese poder sigue estando vigente sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todo lo que nos rodea, aún sobre nuestra propia vida. Es un Dios de poder, es un Dios grande, es un Dios que para él no hay nada imposible. A donde el hombre tiene límites, hasta donde el hombre puede llegar en hacer algo, hasta ahí está nuestro límite, y Dios puede ir más allá de los límites del poder del hombre. Y también estábamos, ¿verdad?, comentando y diciendo, y le compartíamos, ¿verdad?, dentro de la enseñanza, que el poder de Dios es grande. Según el Salmo 75:10, él habla y dice
que Él quebranta el poder de los pecadores. O sea, que no hay alguien que pueda resistir al poder de Dios, al poder transformar su vida a través del evangelio, a través de su palabra. Y es por eso que Dios, en esa necesidad que vio en el hombre, en esa necesidad que aún sigue mirando en el hombre, de tener una nueva relación, un nuevo encuentro, un nuevo cambio en su vida, Dios es por lo cual ha provisto de este santo evangelio. Justamente porque el pecado ha hecho la separación del hombre con Dios. El pecado ha venido a distanciar la máxima creación de Dios, que es el hombre, lo ha venido a distanciar, lo ha venido a alejar. Y si usted es de los que ha leído la palabra de Dios, usted amigo y amiga que me mira, usted sabrá que Dios creó al hombre y creó a la mujer ahí en el huerto del Edén. Y dice la palabra que era la máxima creación, era lo que estaba allí, enseñoreando, el hombre estaba allí. Por lo tanto, Satanás justamente no iba a atacar algo que para Dios no fuera lo más importante. Satanás ciertamente lo que vino a hacer es que el pecado entrara en esa máxima creación del Padre. Y es justamente al momento de que el hombre cae en pecado allí en el huerto del Edén, cuando Eva es engañada, cuando Adán cae en el engaño también, ahí este pecado viene a generar, viene a formar un distanciamiento entre el hombre y Dios. Y es justamente donde Dios ve la necesidad. Y todos sabemos, ¿verdad?, que el evangelio es un mensaje. El evangelio es aquel mensaje que Dios ha dado, ¿para qué? Para reconciliar nuevamente al hombre con su creador. Algo que nosotros tenemos que comprender, amigo y amiga que me está escuchando. Dios sigue siendo Dios si nosotros no venimos a Él. Pero si nosotros no venimos a Dios, hay problema, hay mucha dificultad, hay mucha circunstancia que no nos van a ayudar en nada en nuestra vida. Por lo tanto, el evangelio tiene ese propósito, que nosotros regresemos a Dios, que nosotros retomemos esa relación, que volvamos a tener esa liga con Él. De hecho, la palabra religión tiene que ver con esa palabra, religar, volver a unir. Entonces, tenemos que tener esa parte de volver a Dios. Y el evangelio es ese mensaje que Dios ha dado. Y dice el apóstol Pablo porque no me avergüenzo del evangelio, porque dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Y decíamos, ¿verdad?, también algo que a mí me gustó mencionarlo, y nuevamente se lo quiero recalcar. Que el milagro más poderoso, el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer es transformar su corazón, es cambiar su vida. Dice Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo, cambiaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne, dice la palabra del Señor. Y para mí es uno de los milagros más grandes y extraordinarios que Dios puede hacer en la vida del hombre, cambiar su corazón. A como puede hacer Dios muchos milagros, y decíamos, ¿verdad?, Dios puede sanar, Dios puede cambiar la vida, Dios puede hacer muchas cosas, pero el milagro más grande y más perfecto que Dios puede hacer en la vida es transformar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Por lo tanto, sabemos que ese Dios del evangelio es un Dios de poder. Por lo tanto, su mensaje, su evangelio, lo que Él ha dado es un mensaje con poder. Es un mensaje que va a cambiar la vida, que dice el apóstol Pablo. Dice que es salvación a todo aquel que cree. Y es justamente la base de esta parte, de esta función del evangelio, está en creer. En que aquel que reciba, aquel que escuche, aquel que lea el evangelio, basta creer que lo que dice el evangelio, esa transformación podrá hacer efecto en su vida a través del poder de Dios. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces escuchamos quizá por algún lado, en algún momento,
de alguien que pueda predicar el evangelio y enfocarnos a la persona y decir, es que la persona predica muy bien, es que la persona tiene el poder de Dios porque cada vez que predica pasa esto. No es la persona. El poder proviene de Dios, el evangelio es de Dios, el hombre solamente es una herramienta, es solo un medio que Dios usa para transmitir ese evangelio de poder. Nosotros solamente somos utensilios, solamente somos barros en manos del alfarero y Él es el que se encarga de aplicar el poder a través de su palabra, no a través de nosotros que vamos a hablarlo, es la palabra de Dios. Por lo tanto, el poder de Dios es justamente manifestado allí en ese evangelio. Y esto es lo que veíamos, ¿verdad?, en el tema pasado. El poder de ese Dios que ha dado un evangelio de poder. Y qué precioso saber que hay personas que al escuchar la palabra de Dios, que al escuchar el evangelio son transformados, son cambiados, son regenerados. Como dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, son unas nuevas criaturas, son nuevas personas. Las cosas viejas que hacían ya son hechas atrás, son pasadas, han quedado olvidadas. Y dice el apóstol Pablo, a partir de Cristo todas son hechas nuevas. Y esa es la parte que nosotros tenemos que comprender. Cuando el evangelio viene a la vida del hombre, cuando el evangelio llega y aquel hombre o aquella mujer cree y se vuelve salvación para su vida, también decíamos que hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios y hay una vida eterna. Así que todo es diferente, todo es distinto, y también es necesario decir lo siguiente: caminar con Dios, cuando alguien entrega su vida al Señor, cuando alguien conoce el evangelio, cuando alguien cree en Jesucristo, el que es el centro del evangelio que hoy se predica y hoy estamos predicando, en ese momento la vida es transformada. Los 3 puntos que le acabo de mencionar, perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna, son adquiridos en su vida. Pero también es una vida que también es de prueba, es de lucha, es de adversidades, porque el caminar de la mano de Cristo es también ser probados. Para que nuestra fe, dice el apóstol Pedro, dice en su primera carta en el capítulo 1, que es necesario, dice, que nuestra fe sea probada, que es necesario que lo que hemos creído realmente sea un sentir genuino, un sentir verdadero, un sentir real y no una emoción. En algunas ocasiones, amigo y amiga, y espero que si usted lo ha vivido hoy pueda recapacitar de lo que le voy a decir. Muchas veces cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando a alguien se le transmite el evangelio, en algún momento pudiera sentir algo que lo haga sentir mal, algo que lo haga reconocer que lo que está haciendo está mal, que la vida que está llevando está mal. Y ojo con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces puede venir un remordimiento, puede venir un sentimiento como de que me siento mal por lo que estoy haciendo, pero muchos tienen esa parte, en algún momento caen en ese error y piensan que han conocido al Señor porque conocen el evangelio, escuchan el evangelio y ese remordimiento los tiene ahí limitado en la vida que llevaban. Pero pasa ese sentir, pasa ese sentimiento y enseguida vuelven a lo que estaban viviendo, a lo que estaban haciendo, a ese pecado, a esa maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso podríamos decir, y alguien pudiera decir, es que tal vez el poder de Dios no pudo hacer nada en su vida. No es eso. El poder de Dios es vasto y suficiente para quebrantar el poder de los pecadores, dice el Salmo 75:10. Por lo tanto, no es que el poder de Dios no haya podido actuar en el corazón del hombre, simplemente que aquel hombre o aquella mujer pudo no dejar entrar a Dios en su corazón y solamente quedó en una culpa, en un resentimiento, mas no en un arrepentimiento. Cuando el poder de Dios se deja entrar en el corazón, cuando el evangelio entra en la vida, hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero cambio en la persona, y este cambio o este arrepentimiento hace que el cambio de vida sea radical. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sea un cambio de raíz.
raíz, un cambio de lo más profundo del corazón, del alma, y es justamente lo que el poder de Dios puede hacer siempre y cuando tú creas en Él. Ahora, quiero tomar la primera parte de este versículo 16 del Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo habla porque no me avergüenzo. Esta parte es muy importante hoy en día que la consideremos. Muchas personas tienen el deseo y tienen la intención de aceptar a Cristo en su corazón. Muchas personas quieren tener este encuentro con Jesucristo, pero hay algo que los limita, hay algo que los detiene a dar ese paso, hay algo que los bloquea y desisten a abrir su corazón al Señor. Y es justamente esta parte que dice Pablo, porque no me avergüenzo. ¿Qué pasa con el hombre o con la mujer que escucha el Evangelio y tiene una vida donde lleva una vida pecaminosa, una vida tal vez de mucha relación con muchas personas, en cuestiones laborales, en la escuela y todo? Y lo primero que pudiera pensar es, ¿qué pasaría si se enteran de que yo he conocido al Señor y he abierto mi corazón a Cristo? ¿Qué va a pasar? Se van a burlar de mí, se van a reír de mí, me van a desechar, me van a dejar de hablar y todo. Y justamente este hombre llamado Pablo, fíjese usted, le quiero comentar, justamente este hombre llamado Pablo era un hombre que estaba catalogado justamente como los más altos jerarcas de la ley. Era un hombre que estaba en las máximas autoridades. Era Saulo de Tarso, un hombre que era conocido como uno de los máximos conocedores de la ley. De hecho, mire, le voy a invitar que vaya al libro a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y quiero leerle nada más para que se dé cuenta usted de qué manera Pablo habla de lo que él era. Y mire, Pablo habla en este capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Dice, quiero leerlo a partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, de qué manera él sabía lo que era, sabía cómo era su vida antes, y dice él, bueno, versículo 4, aunque yo tengo también, dice, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Y empieza aquí para que usted conozca quién era Pablo o cuáles eran las cartas de Pablo, cuál era lo que él tenía como persona antes de conocer a Cristo. Dice, circuncidado al 8º día. O sea, su vida estaba totalmente ligada a la ley, al pie de la letra. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. O sea, él era un hombre totalmente preparado y vivía totalmente la ley como tal. Y esta parte del versículo 6 me llama mucho la atención porque dice el apóstol Pablo, en cuanto a celo, dice, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo que él era irreprensible. No había en Pablo, llamado Saulo de Tarso antes, no había nada en él que lo tildara, que lo marcara o que lo tachara. Él era una persona muy preparada, una persona
que llevó la ley, llevaba esa ley, la llevaba al pie de la letra. Aún dice, fui circuncidado al 8º día. Ni por ese lado le podían encontrar alguna falta. Era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, él era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, él era un fariseo, dice Pablo. Por lo tanto, Pablo tiene esa parte de que pudiera él en algún momento decir, si acepto a Cristo, ¿qué van a decir de mí cuando yo era esto, cuando yo soy esto, soy el otro? Pablo tenía de qué, dice él mismo, él tenía en qué confiar en su carne, él tenía de qué gloriarse, él tenía de qué jactarse para no aceptar a Cristo en un dado caso. Pero Pablo no tuvo esa parte de negarse a recibir a Cristo en su corazón. Todos conocemos el encuentro que Pablo tuvo con el Señor. Todos sabemos en qué parte de la Biblia, ¿verdad? Allá en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cómo el Señor tiene ese encuentro con Pablo. Pero antes de que vayamos a esta parte, Pablo era, como dice la palabra aquí en el versículo 6, él era, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible, dice. Y mire, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos a este hombre llamado Pablo, justamente allí, ahí lo encontramos de esa manera, practicando ese celo, practicando esa parte del celo por la ley, el celo siendo fariseo, tanto que dice el capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era un hombre con mucha ira, con mucho odio hacia la iglesia de Cristo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, de los discípulos. Y es justamente el mismo perseguidor de esa iglesia que existía. El mismo que estuvo allí consintiendo la muerte de Esteban mártir. El mismo que estuvo allí pidiendo cartas para ir a sacar y para llevar allá a esos hombres y esas mujeres y para que los llevara presos a Jerusalén. Ese mismo Saulo es el que escribe ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Qué cambio tan radical, qué cambio tan más diferente tuvo este hombre delante del Señor. Qué cambio tuvo este hombre llamado Saulo de Tarso con Jesucristo. Y esto, ¿por qué te lo hago mención, amigo y amiga? Porque tal vez tú puedas pensar que tu vida pudiera estar hundida en pecado, tu vida pudiera estar hundida en ese vicio, en ese hábito de vida totalmente errado. Tal vez pudieras pensar que tu pecado, tu falta, lo que tú estás cometiendo no tiene perdón de Dios. Déjame decirte, sí hay perdón de Dios para tu vida. Sí hay en Dios un poder que puede cambiar tu corazón. Sí hay en Dios ese poder a través del evangelio para que tú al momento que escuches la palabra, que escuches el evangelio, abras tu corazón, abras tu vida al Señor y pueda haber ese cambio. Saulo era un hombre, dice claramente la Biblia en el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínense cuál era el sentimiento de Pablo, cuál era su forma de ver a los discípulos del Señor. Los veía con odio, los veía así. Yo cuando dice que respiraba aún amenazas y muerte, yo pienso en esta parte de que dice la Biblia. Yo me imagino que Pablo, al ver a algún cristiano, a alguien que seguía al Señor, yo me imagino que Pablo en su mente lo veía muerto y decía, ya eres hombre muerto para mí. Odiaba tanto a los seguidores de Cristo. Y mire,
esta parte que tanto Pablo hizo daño a la iglesia. Más adelante, cuando ya Pablo sufre el cambio, dice la Biblia que cuando iba entrando a las sinagogas, cuando iba entrando ahí a esos lugares donde se reunían los discípulos, dice que aún los discípulos se temían, se espantaban y decían: oye, no es este el que nos perseguía, no es este el que buscaba matarnos. Y es justamente esa parte que había en él, esa era la manera que él vivía. Todos lo tenían identificado como un perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con este hombre llamado Saulo? Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué tuvo que haber pasado en su vida? Tuvo que tener un encuentro con Jesucristo. Decía yo el tema pasado, ¿quién podía acercarse a Pablo de los discípulos del Señor, de aquellos que conocían el evangelio ya, aquellos que habían sido allí, de los 120 que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Quién de ellos podía acercarse a Pablo y decirle: Pablo, Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu corazón, Cristo puede hacerte desistir a ese respirar de muerte que sientes, a esas amenazas que hay en tu corazón, a ese corazón de piedra? ¿Quién podría acercarse a Pablo? ¿Quién podía acercarse a este hombre que antes de Cristo se llamaba Saulo? ¿Quién podía venir a él y decirle: mira, Saulo, cálmate, no mates la gente, no vayas, no los arrastres, no los saques de ahí donde ellos se encuentran adorando al Señor? ¿Quién podría hacerlo? No había quien pudiera acercarse a él, justamente porque él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Así que si usted dice: oiga, es que yo no siento que lo que usted habla pudiera hacerme cambiar, no soy yo, es el poder de Dios que puede cambiarte, es Dios. Solamente tienes que tener un encuentro. Y mira esta parte, lo que dice el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, nos habla precisamente en el momento de cómo Saulo de Tarso, cuando dice la Biblia que había pedido carta para las sinagogas de Damasco para que al hallar a aquellos hombres y aquellas mujeres los trajese presos a Jerusalén. Al no haber nadie, al no existir un hombre o una mujer que se pudiera acercar a Saulo en ese respirar de amenazas, en ese respirar de muerte, justamente el poder de Dios es el que tenía que obrar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el poder de Dios es el que tiene que obrar en tu vida. El poder de Dios es el que tiene que obrar en tu corazón. No es Néstor, no es el pastor Gerardo, no es ningún hombre. Es el poder de Dios el que va a cambiar tu corazón. Por lo tanto, tú tienes que poner tu mirada, y como dice el mismo versículo 16 de Romanos 1, a todo que en él cree, a todo aquel que va y cree en ese evangelio de poder. Y mire, dice la Biblia que Pablo, Saulo de Tarso, iba cerca, ya llegando a Damasco, y enseguida, dice el versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos cómo este hombre llamado Saulo, de repente empieza Dios a tratar con él de manera directa, de manera a modo que dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y este hombre llamado Saulo de Tarso, que iba directo a las sinagogas de Damasco para sacar a aquellos hombres y a aquellas mujeres, para llevarlos presos, en ese momento Dios tiene un encuentro con él, y de repente este resplandor que lo rodeó lo hizo caer en tierra, y Dios le habló, el Señor le habló y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire de qué manera, yo les decía hace un momento, no podía existir un hombre o una mujer que se acercara a Pablo para predicarle el evangelio, para predicarle de Cristo, para que tuviera un encuentro directamente con el Señor. ¿Esto qué me quiere decir? Que solamente el poder del Señor es el que va a tratar en tu corazón.
Solamente el poder del Señor es el que va a obrar en tu vida. Y Pablo le dijo, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire cómo empieza Jesús a tratar con este hombre llamado Saulo, el cual iba a cometer sus atrocidades con los cristianos. Y en ese trayecto, este hombre es tenido en un encuentro con Jesús. Y de repente, Saulo, al estar ahí en el piso, le pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué se dirige a él como Señor? Porque sabía que lo que él estaba experimentando en ese momento no era cualquier cosa. Y en ese momento la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire, aquel hombre llamado Saulo de Tarso, como dice el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, y con ese sentir, con ese deseo de ir y sacarlos, arrastrarlos, golpearlos, con ese sentir él iba. Y en el momento que tiene el encuentro Cristo con Saulo, en ese momento que él cae a tierra, dice el versículo 6, y me llama mucho la atención que siendo un hombre de mucho valor, un hombre de un carácter muy fuerte, un hombre el cual su mirada pudiese haber sido una mirada muy fuerte, muy fría, y mire, tanto que pudo haber existido en la personalidad de este hombre llamado Saulo, me llama la atención en el momento que Jesús le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, al escuchar esa voz, Saulo, al escuchar esa voz, dice que su vida empezó a tener un cambio radical. Tanto que dice el versículo 6, él temblando y temeroso. ¿Qué dos palabras podemos leer ahí? De un hombre que respiraba amenazas, de un hombre que respiraba odio, de un hombre que su corazón estaba hinchado de odio, de muerte hacia los discípulos del Señor. Ahora dice la Biblia que él estaba temblando y estaba temeroso. Y sabe, esto a mí me llama y me alegra mucho, porque al tener un encuentro con Cristo, realmente dejamos de ser la persona que hemos sido antes. Pablo, llevando una vida en amenazas, deseando la muerte a los discípulos del Señor, ahora vemos él, un hombre temeroso, un hombre temblando, un hombre que estaba tirado en el suelo, un hombre que estaba allí preguntando, ¿quién eres, Señor? Y al momento que escucha la voz y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y mire de qué manera cambia la vida al momento que hay un encuentro con Jesús, al momento que Saulo escucha la voz de Jesús diciéndolo, yo soy Jesús. Su vida cambia y dice, él estaba temblando y temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mire de qué manera cambia ese respirar amenazas, ese respirar de muerte a una vida sumisa, a una vida de obediencia, a una vida reconociendo, porque él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora era un hombre no solo que respiraba amenazas, no solo que respiraba muerte, sino ahora era un hombre totalmente en el suelo y obediente, un hombre cambiado totalmente, poniéndose a las órdenes de aquel que estaba escuchando la voz, de aquel con el que estaba teniendo un encuentro, de aquel al cual perseguía. Tanto así que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Sabía que no podía enfrentarse con el poder del Señor. Si lo que hacía era enfrentarse con los discípulos, sí, ciertamente era contra hombres, pero contra el Señor no podía hacer nada. Así que, amigo y amiga, déjame decirte, tú no puedes y no debes resistir al poder del Señor. El poder del Señor es vasto y es suficiente y puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón. Tan solo es que no importa
importa, quizá en tu corazón haya odio, haya rencor, quizás odies a tu padre, odies a tu madre, odies a tus hermanos, no sé cuál sea el odio, cuál sea el rencor. Quizás en algún momento has pensado dar muerte a alguien, quizás en algún momento has pensado asesinar a alguien, a lo mejor has querido asesinar a tu esposa, o tu mujer has querido asesinar a tu esposo o a tus hijos por ese odio, por ese rencor. Yo te quiero decir algo, ese Dios de poder, el Dios del Evangelio, permite que hoy hable a tu vida, que hoy hable a tu corazón, permite que Él entre en tu corazón, que entre a tu vida y Él puede cambiar. Mira, este hombre dice que respiraba amenaza, respiraba muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cuánto más no puede hacer Cristo hoy en tu vida? Quizá pudieras estar odiando a alguien, ese rencor que lleva años en tu corazón, años en tu vida, allí puede estar alojado, y quizá ahorita digas, no, yo no odio a nadie, yo no aborrezco a nadie, pero cuando te encuentras con aquella persona, de repente sientes que tu vida se contrae, que tu corazón se mueve y empiezas a tus dientes a temblarlos, a apretarlos. Ese sentir Dios lo puede cambiar hoy si tú crees en el Evangelio, si tú abres tu corazón al Señor. Hoy ese sentir, así como Pablo fue llevado allí, dice que Saulo iba hacia Damasco, dice, y en ese momento ese resplandor de luz del cielo lo rodeó y cayó, y enseguida él, al escuchar la voz, cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escucha y dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él de enseguida cambió, porque Dios estaba allí obrando con él. Hoy quizás muchas veces tú has escuchado el Evangelio, muchas veces has escuchado la palabra de Dios, pero quizás tú has puesto tu mirada en el que te lo ha dicho, quizás has puesto tu mirada en aquel que te ha predicado el Evangelio, en aquel que has escuchado, en aquella persona de quien tú has escuchado la palabra de Dios. Pero déjame decirte que no es el que te ha predicado, no es del que tú has escuchado el Evangelio, no es de mí que hoy me estás viendo y me estás escuchando en quien vas a confiar o vas a poner tu mirada. No, es en Dios, es en Jesucristo, es en aquel que tú te has resistido a darle entrada en tu corazón, al que hoy tienes que creerle, para que en ese momento todo eso que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, pueda ser transformado, pueda ser cambiado. Leíamos allá en los Filipenses, ¿verdad? De qué manera Pablo dice, pues en cuanto a la ley, yo soy celoso, yo soy fariseo, yo he sido y he cumplido todo, pero nada de eso hoy me hace que yo, como dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, nada de eso hacía que se avergonzara del Evangelio. Y prácticamente lo que Pablo quería decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, prácticamente Pablo quería decir, porque no me avergüenzo de haber creído en Cristo, no me avergüenzo de que antes las máximas autoridades de verdad de los fariseos me veían entre ellos y ahora me ven como un servidor de Cristo. Eso no me avergüenza. Aunque antes me veían entrar a las sinagogas y sacar a los discípulos y a los creyentes de Jesús y arrastrarlos, aunque antes me vieron, pudo haber dicho Pablo, consintiendo la muerte de Esteban allí, bien teniendo sus ropas a mis pies, pero eso, hoy lo que soy, no me avergüenzo. Eso es lo que Pablo quería decir. Eso es lo que Pablo quería decir, que aún lo que él tenía en sus cartas, en su presentación, en la máxima autoridad que pudo haber tenido Pablo en ese grupo de fariseos, ante las autoridades en la sinagoga, Pablo, a él no le importaba ahora teniendo a Cristo en su corazón. Y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo de haber entregado mi vida a Cristo, porque no me avergüenzo de predicar a Cristo, porque no me avergüenzo
avergüenzo de vivir una vida como Cristo, porque no me avergüenzo de nada de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es justamente esa parte que hoy hace a muchos detenerse. El qué dirán, el qué van a pensar, el qué me van a decir. Oye, si yo antes me juntaba con fulano, con mengano, con sotano, y todos ellos nos juntábamos, ahora el que yo entregue mi vida a Cristo ya no va a ser igual. Es cierto, ya no va a ser igual. Será mejor porque Cristo va a cambiar tu vida, y no tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué tener esa culpa o ese sentimiento que te haga bloquearte y no dejar entrar a Cristo en tu corazón. Por eso hoy tú necesitas que Cristo haga un cambio en tu vida, que Cristo haga un cambio allí en tu corazón, que así como dice Ezequiel, ¿verdad?, que cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Allí justamente tú tienes que hacerlo. Mire, aquí donde estamos en las instalaciones, como a una cuadra está el estacionamiento, está cerca. Y por ejemplo, a nosotros nos toca bajar del estacionamiento y venir caminando y traer nuestra Biblia en la mano y todo. Y mire, déjeme decirle lo siguiente: no falta el que se te queda viendo, no falta el que mira tu mano que estás llevando, y al darse cuenta que es una Biblia, no falta el que no te quita la mirada y vienes caminando, y más ahorita que hay mucha gente aquí en el centro, no falta el que se da cuenta que traes una Biblia bajo el brazo, que vienes caminando, y quizá en ese momento, de verdad, uno al decir, yo me doy cuenta de que la gente te mira en ese aspecto, y yo pudiera decir, bueno, pues para la próxima traigo una bolsa negra y la meto ahí, ¿verdad?, para que no vean que traigo una Biblia. Pero Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué tener ese sentir, ¿verdad?, de que qué van a decir o qué va a pasar. Y esta parte es muy importante, amigo y amiga. Yo quiero dejártelo bien en claro. Pablo era un hombre que antes de conocer al Señor era de las máximas autoridades. Era un hombre que vivía la ley tal y cual. Era un hombre muy celoso, un hombre que estaba siempre mirando quién faltaba y quién no hacía la falta contra la ley. Era muy celoso en ese aspecto. Ahora, con Cristo, es una persona muy diferente, una persona muy distinta. Pero dice Pablo, pero eso no tiene por qué avergonzarme lo que yo antes hacía. Al contrario, como dice ese poderoso versículo, ¿verdad?, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y qué precioso es entonces saber que hubo un hombre que vivió tal vez mejor que nosotros en cierto estatus social, en cierto estatus en ese momento en su vida. Y mire, él claramente dice, no me avergüenzo. Así que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. Amigo y amiga, no hay por qué pensar en el qué dirán, no hay por qué pensar en el qué dirá tus compañeros de trabajo, no hay por qué pensar en qué dirá aún la propia familia, aún tu propio padre, tu propia madre, aún tu familia pudieran pensar todo lo contrario. Pero si tú hoy entregas tu vida a Cristo, si tú entregas hoy tu vida al Señor, ese evangelio de poder hará un gran cambio en tu vida, hará una transformación y tu vida será diferente. Sí, quiero recalcarte esta parte. Sí, vas a tener pruebas, sí, vas a tener lucha, sí, vas a poder tener adversidades. Y el mismo apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, dijo claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y en qué parte vemos este versículo muy importante? En el libro de los Filipenses, en el capítulo 4, porque dice que él estuvo viviendo en diversas situaciones, en diversas adversidades, en todo momento estuvo viviendo diferentes circunstancias, de las cuales él al final todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y mire, eso lo leemos en el capítulo 4 del libro de los Filipenses. Mire, dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y dice, mire lo que dice el versículo 11 de la carta a los Filipenses capítulo 4. No lo digo, dice, porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente,
pero también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina Pablo diciendo en este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la bendición que hoy puedes tener en tu vida. Al momento que Cristo viene a tu vida, al momento que tú abres tu corazón al escuchar ese evangelio de poder, justamente el Señor va a vivir, va a estar tú viviendo de la mano del Señor, y cual sea cualquiera tu necesidad, tu angustia, tu problema, en todas ellas el Señor estará contigo. Al final dice Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo esto estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, amigo y amiga, tú puedes hoy abrir la puerta de tu corazón al Señor. Hoy puedes abrir tu vida al Señor y decirle, Señor, mira, yo ciertamente me he limitado por el qué dirán, me he limitado por las cosas que puede pensar mi familia, mis compañeros de trabajo. Pero mira, Señor, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me des la fuerza para seguir adelante, que al momento de que tú entres en mi vida, tú seas el que me fortalezca, y que yo todo lo puedo en ti, porque tú eres el que me has de fortalecer. Esa que sea tu oración, amigo y amiga, para que puedas seguir adelante, y como decíamos en el tema pasado, para que también puedas tener esa vida eterna que Cristo tiene prometida para ti. Así que yo te invito que en esta tarde, si el qué dirán te ha detenido y te ha permitido bloquearte, te ha permitido cerrar el corazón al Señor, hoy te invito a que nada te limite, a que nada te bloquee, a que no tu mente quede limpia del qué dirán, del qué van a pensar, de las burlas que tú creas que vas a recibir. Eso no importa. Mira este hombre llamado Saulo de Tarso, cómo era. Era un hombre de renombre, un hombre que vivía en las máximas autoridades fariseas. Era un hombre que estaba allí viviendo cada día la ley sin fallarla. Era muy celoso, pero ahora con Cristo todo aquello había quedado atrás. Hoy quiero decirte cuál es el ritmo de vida que llevas, cuál es el estilo, cuál es tu manera de vivir. Si no es conforme a la palabra de Dios, Dios hoy puede cambiar tu vida, Dios hoy puede cambiar tu corazón. Cual sea tu falta, cual sea tu error, cual sea la falla que estés cometiendo hoy en tu vida, Cristo puede cambiarla y hacerte una nueva criatura. Y como dice la palabra de Dios, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es lo que puede hacer ese Dios de poder a través de este evangelio de poder. Eso es lo que puede hacer ese Dios de poder que ha dotado de este evangelio para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada. El Señor puede hacer muchas cosas en tu vida. Solamente basta que tú le digas, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, ayúdame. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Quiero vivir, Señor, caminando siempre en tu voluntad. Y quizá pudiéramos hoy tener en nuestro corazón ese odio, ese rencor hacia alguien. El Señor puede quitarlo a través de un encuentro que pueda tener hoy contigo en tu vida. Te invito a que hagamos una oración para que el Señor obre en ti. Si es tu deseo, cierra tus ojos y vamos a clamar a Dios en este momento para que Él obre en tu vida. Padre eterno, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ver esta parte de este versículo poderoso, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos hoy están limitados, Señor? Y cuántos hoy están, Señor, deteniendo esa parte, Señor, de abrir su corazón por el qué dirán, Dios. En esta tarde, si alguien ha sido y ha estado viviendo así, Señor, no abriendo su corazón por lo que pueda pasar a su alrededor, por lo que pueda perder, por las amistades, por la familia, que hoy, Señor, pueda comprender que es mejor vivir tú en nuestro corazón que agradar a los hombres, Señor. Que es mejor que tú habites en nuestro corazón
para que tú seas guiándonos, Señor, antes de seguir haciendo las cosas equivocadas en el mundo. Padre, que aquel hombre, que aquella mujer que desee hacer tu voluntad en esta tarde y haya escuchado tu palabra en esta hora, en este día, Señor, cual sea el medio en que la esté recibiendo, y él haya escuchado este mensaje, Señor, pueda, Señor, atenderlo, pueda recibirlo, Dios, para que sea tu palabra, Señor, obrando en sus corazones. Muchas gracias, Dios. Gracias por esta bendita palabra que tú nos has dado, Dios, y que, Señor, que no vuelva a ti vacía tu palabra, sino que haga efecto en cada corazón. Muchas gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Nuestro hermano David Espinosa Contreras. Dios te bendiga, hermanos. Saludos hasta la ciudad de Puebla. Gracias por haber estado con nosotros conectados y a través de la señal de Canal 18, una televisión diferente. Estamos también llegando con Malcalco, Paraíso y Cunduacán a ciertas partes. Gracias por estarnos permitiendo estar ahí en su hogar, donde usted se encuentre. Y si Dios permite, nos vemos el día jueves a las 4 de la tarde en el programa Viva la Familia, y el día viernes 4 de la tarde sembrando el Evangelio de Jesucristo nuevamente. Somos Iglesia Betel. Les invitamos que nos sigan en la página Iglesia Betel y su campo a través de Facebook, a través de YouTube, y en Spotify también están los podcasts. Si usted quiere escuchar, ahí estamos también. Son 3 plataformas, en las 3 nos encuentra como Iglesia Betel y su campo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta el jueves si Dios permite. Sembrando el Evangelio de Jesucristo presentó